Muy bien, sean todos bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Vamos a hablar de una conferencia muy importante que es la conferencia 28 de fase A. Sean todos bienvenidos, cordial saludo a las personas que han venido siguiendo el temario y a los que se unen por primera vez, invitarlos a que se agreguen, a que se unan al grupo de WhatsApp, el cual siempre queda el link en la descripción de estas transmisiones, de estos videos, con el objetivo pues de que puedan recibir material de apoyo de este y de todas las conferencias. También quien así lo desee y lo quiera hacer puede compartir este curso y esta conferencia para poder llegar a más personas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la conferencia número 28 del temario de fase A, que se titula El Cristo Universal y el Cristo Individual. Es un tema pues realmente muy importante, ya que hay que comprender en el fondo que en el fondo pues de cada uno de nosotros y de todo el universo existe una fuerza que está latente, ¿sí? Es un principio cósmico que es el fuego, que es el que da la vida, el que tiene la capacidad de crear y destruir. Y pues bueno, antes de comenzar, obviamente pues tenemos que pues tener un poco la mente abierta, ya que pues al nosotros mencionar el Cristo, normalmente por los conceptos, los dogmas, las creencias, únicamente recordamos un hecho meramente histórico y a un maestro, que es el Maestro Jesús, ya que era llamado pues Jesús el Cristo. Y realmente pues tenemos que empezar a comprender que ese estado de iluminación que el Maestro Jesús, el Cristo, logró alcanzar no es exclusivo del mismo Maestro, de que realmente se le llamaba Cristo es porque encarnó una fuerza que estaba latente en su interior y que logró pues despertarla, y que ese Cristo o esa palabra hace referencia pues a eso, a una fuerza que logró encarnar, que está relacionada con un fuego superior, que es un fuego creador. Entonces es necesario abrir un poco más nuestra mente y dejar atrás los dogmas, dejar de pensar de que pues cuando se habla del Cristo estamos hablando únicamente del Maestro Jesús y de un acontecimiento pues histórico que sucedió hace más de 2000 años. Bueno, realmente ver que el Cristo es una fuerza y que no es exclusivo del Maestro Jesús. Entonces pues realmente hay que entender, empezar a ver que no tan solo el Maestro Jesús ha venido o ha llegado a autorrealizarse, sino que también a lo largo de la historia los distintos maestros que en algún punto hemos nombrado, como el Maestro Samael, Rabolú, Quetzalcóatl de México, Horus o Osiris, y gran cantidad de maestros antes del Maestro Jesús y después de él, pues lograron llegar a un estado de conciencia superior o llegaron a autorrealizarse y a terminar su obra de la autorrealización, despertando dentro de sí mismos una fuerza muy poderosa, que es esa fuerza del Cristo, ¿sí? Entonces realmente tenemos que empezar a comprender que la palabra Cristo representa un poder o una fuerza que está latente en todo el universo, en todo el cosmos, y que solo mediante el trabajo sobre sí mismos, mediante la autorrealización del ser, el despertar de la conciencia y la transmutación de las fuerzas sexuales, vamos a poder encarnar, o pudieron estos grandes maestros de la historia encarnar esa fuerza del Cristo, que fue la que les dio todo su poder, que es la que da todo el poder de crear, de crearse a sí mismo y de crear mundos. Ese fuego o ese Cristo, ese fuego superior, pues está latente en toda la vida que palpita en el universo. Entonces hay que empezar a comprender esto. Realmente en el fondo, que el Maestro Jesús fuera el Cristo, pues sí tuvo un papel muy importante y pues vino a enseñar su obra, el camino pues hacia la autorrealización, pero no es un trabajo exclusivo del Maestro Jesús. El estado de Cristo lo han logrado muchos seres a lo largo de toda la historia de la humanidad. Buda pues también en algún punto logró llegar a este estado cuando se autorrealizó. Krishna, Mahoma, ¿sí?
los grandes maestros de la historia. En México podemos encontrar a Quetzalcóatl, ¿sí? Y entre muchos más, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que entender nosotros es que, vuelvo y lo recalco, el Cristo no es exclusivo de un personaje como el Maestro Jesús, ¿sí? No es exclusivo. El Cristo es una fuerza cósmica que está latente y palpita en toda la creación, e incluso dentro de nosotros mismos está ese principio o ese Cristo en potencia, que es una fuerza latente en nuestro interior, pero pues en el estado en el que estamos, con la conciencia dormida, totalmente degenerados, pues aún no está despierta esa fuerza. Está ahí latente, está en potencia, pero no la hemos creado. ¿Sí? Hay que crear esa fuerza, o hay que despertarla en nuestro interior. Comprender que no es exclusivo del Maestro Jesús, sino que grandes personajes de la historia, grandes seres y maestros también lograron encarnar esa fuerza, adueñarse de esa fuerza, de ese fuego que es Cristo, ¿sí? Cristo en el fondo significa fuego, pero es un fuego superior, espiritual, universal, que, como vuelvo y les digo, es el que crea al hombre y al superhombre, crea en este caso pues a los dioses que se han autorrealizado, ¿sí? Tenemos al maestro Samael, al maestro Ravolú, al conde Saint Germain, a Krishna, Mahoma, Buda, ¿sí? Los dioses nórdicos, los dioses griegos, ¿sí? Todos ellos también eran considerados como Cristos, ¿sí? Y también pues tuvieron que vivir un proceso y un drama, un trabajo, tuvieron que pasar diferentes dificultades para poder encarnar esa fuerza. Es puntualmente lo primero que hay que comprender, que es una fuerza que todos podemos llegar a encarnar, y que pues bueno, como lo estoy diciendo, no solo el Maestro Jesús se ha convertido o ha logrado encarnar esa fuerza poderosísima, ¿sí? Sino muchos maestros han logrado llegar a este estado, ¿sí? Es un estado de conciencia, es una fuerza que se encarna a través pues del trabajo interior, de la autorrealización íntima del ser. Conviene entender que el ejército de la voz, el ejército de la palabra, es fuego. Para los que de pronto en algún punto han escuchado las palabras de los textos sagrados, de los textos bíblicos, hablaban de que en un principio era el Verbo, y que el Verbo era Dios, y que por él todas las cosas fueron creadas. Ese Dios del que se habla, ese ejército de la voz, es el Cristo universal. Vamos a hablar en esta conferencia de que esa fuerza, pues ese Cristo, esa fuerza, ese fuego que está latente en el universo, también está latente en el ser humano. Es decir, vamos a encontrar que existe un Cristo universal y un Cristo individual. Eso que llamaban el ejército de la voz, que era el mismo Dios y que por él se crearon todas las cosas, pues es el conjunto de todos los seres y maestros que se han autorrealizado y han encarnado su propia fuerza crística y se han autorrealizado, ¿sí? Han encarnado su propio fuego interior creador. Entonces, eso que es el Cristo universal es el conjunto de maestros autorrealizados, de seres autorrealizados que encarnaron esta poderosa fuerza del Cristo, ¿sí? Y que pues en pocas palabras podríamos decir que es Dios, una unidad múltiple, perfecta, creadora. De eso es lo que hablaban pues los textos sagrados, ¿sí? Y está relacionado con la voz. ¿Por qué con la voz? Con el ejército de la palabra. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista individual y personal, cuando nosotros vamos despertando nuestra conciencia y vamos avanzando en este camino, y cada vez pues vamos creando los cuerpos superiores existenciales del ser, pues se va liberando la conciencia, se va trabajando con la magia sexual, se va encarnando poco a poco, o se va recuperando todas esas partes del ser, todas esas partes del fuego que hemos perdido, todas esas partes del Cristo que están en este momento en tinieblas en nuestro interior, debido pues al adormecimiento de conciencia. En la medida en que uno va recuperando la conciencia y va transmutando las aguas, la energía creadora sexual, se va recuperando el poder y la fuerza, que incluso pues están relacionadas con el verbo, ¿sí?
Cuando una persona pues empieza a despertar y a transmutar su energía sexual y avanza hasta un punto dado, pues su voz, la palabra, el verbo, obtiene poder, el poder de crear y destruir, ¿sí? Por eso se habla que Dios creaba con el verbo, ¿sí? Porque íntimamente está relacionado ese fuego interior, ese Cristo, esa fuerza, con el verbo. Por eso se hablaba o se dice que el ejército de la voz, ese es el Dios creador, ¿sí? El ejército de la palabra, ¿sí? Porque es el conjunto de seres que lograron encarnar esa fuerza que está latente en todos y cada uno de nosotros. Cuando se autorrealizaron, obtuvieron el poder de ese fuego, por lo tanto, poder en el verbo, poder creador, ¿sí? Ese es el Cristo universal y es fuego. Como les vengo diciendo, pues es una fuerza interior. Quiero que realmente comprendamos que Jesús, el Cristo, no ha sido el único que ha encarnado esa fuerza, que han habido muchos seres, y que tiene que quedar muy claro esto, que realmente Cristo significa fuego, y que ese fuego está latente en todo el universo, no es exclusivo de un maestro, de un personaje en la historia, ¿sí? Como el Maestro Jesús. No, han existido muchos Cristos a lo largo de la historia de la humanidad y en todas las partes del mundo, ¿sí? Ese fuego viviente, ese fuego, ese Cristo, pues es fuego, y ese fuego es un fuego vivo, es un fuego viviente y filosofal, es un fuego superior y trascendental, que es el que pues fecunda toda la materia caótica, el que tiene la capacidad de crear y destruir, ¿sí? Ese fuego, cuando nazca de nosotros, ese fuego nosotros tenemos que pues crearlo, despertarlo, porque está latente incluso en nuestra energía creadora sexual. Tenemos nosotros ese fuego, esa fuerza latente en nosotros mismos, en la energía creadora sexual, que en este momento pues está contaminada, totalmente degenerada pues por nuestras equivocadas formas de ser, por el yo psicológico, por el ego, pues está esa energía totalmente contaminada y las distintas partes de nuestro ser están dormidas. Pero ahí está, en el interior de cada uno de nosotros y precisamente en nuestra energía creadora sexual, en nuestra semilla, está latente esa fuerza crística, ¿sí? Que es la que hace fecunda toda la materia caótica del universo y de nosotros mismos, porque nosotros somos una réplica del universo. Cuando ese fuego nazca dentro de nosotros, va a ser fecunda toda nuestra materia y va a tener la capacidad de crearnos a nosotros mismos. Y nos va a dar el poder, pues, incluso, pues, de crear a través del verbo, ¿sí? Ese Cristo universal es ese Cristo cósmico, el Logos solar, la gran palabra. Entonces, existen esas dos partes, pues, que es necesario comprender que así como seres en la historia han logrado encarnar esa fuerza del Cristo, ese fuego, también está latente en el universo, y que todos esos seres forman lo que se llama el Cristo cósmico o el Cristo universal, y ese es el Logos, o lo que estamos hablando, la gran palabra, el ejército de la voz. Y el fuego del que estamos hablando pues es un fuego superior, es un fuego viviente, es un fuego que tiene la capacidad de crear y destruir. Bien, con lo que les vengo diciendo, el Cristo cósmico está formado por todos los Cristos individuales de una galaxia, ¿sí? Si en este planeta, por ejemplo, se autorrealizaron y lograron a iluminarse y a encarnar esa fuerza crística, digamos 7 maestros o 20 maestros, pues esos 20 maestros hacen parte de ese Cristo universal, de ese Cristo cósmico. Como les vengo diciendo, el Cristo universal es la suma total de todos los Cristos individuales, ¿sí? Espero estar siendo claro en esto. Bien, ¿de dónde nace ese Cristo o de dónde nace ese fuego? ¿Sí? Primero que todo, el Padre, el uno tiene que desdoblarse en el dos. El Padre se desdobla en la Madre. La fuerza positiva se desdobla en su fuerza negativa. Y al unirse estos dos polos opuestos, pues ya hemos visto que los polos opuestos crean. Al unirse Padre con la Madre, crean el fuego o el Hijo, que es lo que representa el fuego, ¿sí? Ya decía, pues incluso el Maestro Jesús decía,
para ir al Padre hay que ir a través del Hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué quería decir esto? ¿Qué quería decir el gran Kabir Jesús cuando decía esas palabras? Y pues que nadie le entendía, que para ir al Padre era a través del Hijo, o se iba a través del Hijo. Pues para llegar a conectarnos con nuestro ser, con el Padre, con el ser interior, pues hay que ir a través del fuego. Tiene que crearse ese fuego que nos lleve y que haga toda nuestra propia creación, nuestra propia obra, que cree los cuerpos existenciales, y a la larga pues que ese fuego vivo del Cristo suba por la columna vertebral y nos conecte con las glándulas superiores del cerebro, ¿sí? Para ir al Padre se va a través del Hijo, y para crear el Hijo, o para que lleguemos al Padre, pues tenemos que despertar ese fuego, crear ese fuego interior, despertarlo para poder llegar al Padre, ¿sí? Ese fuego es el Logos, el Cristo, el Verbo que hace posible la existencia del universo en la aurora de cualquier creación, ¿sí? Conviene entender esto de una mejor manera, ¿no? ¿Sí? Realmente no es suficiente con recordar los hechos meramente históricos de los procesos que vivió el Maestro Jesús, el Cristo, que sí, evidentemente logró encarnar esa fuerza, pero que no es suficiente con recordar esa cuestión meramente histórica, que mucha gente pues cayó en el dogmatismo, en el fanatismo de adorar al Maestro Jesús, y el Maestro Jesús pues vino a enseñar un camino, vino a dejar grabado en la conciencia del ser humano los procesos del camino iniciático, pero lamentablemente nosotros con la conciencia dormida lo interpretamos todo literalmente y exteriormente, y creemos que pues que el Maestro Jesús, incluso él decía que iba a perdonar los pecados del mundo, pero no, él hablaba como el Cristo, diciendo de que él podía acabar y pues con todos los pecados del mundo, pero del mundo interior, ¿sí? No del mundo exterior. La gente dogmática y fanática pues en algún punto cree que pues ya que el Maestro Jesús vino y murió, pues ya nosotros, la humanidad, nos reseteamos y ya no tenemos pecados, o que vamos a ser perdonados por todas nuestras fechorías. No. Él, hablando desde el Cristo, decía que iba a perdonar a todos los pecados del mundo, ¿sí? Pero es porque ese Cristo iba a reorganizar su propio mundo interior. Era el Cristo hablando pues de su propia obra, de lo que él estaba haciendo en ese momento, ¿sí? Que no nos sirve recordar el hecho meramente histórico, de nada nos sirve celebrar una y todas las navidades que queramos, ¿sí? El Maestro pues vino y enseñó un camino, pero nosotros nos quedamos como fanáticos recordando su historia, ¿sí? Todo lo que vino y representó. Pero el Cristo va más allá de eso, ¿sí? ¿De qué nos sirve recordar y celebrar 5, 10, 20, 50, 60 navidades si no nace el Cristo dentro de nosotros? Si no podemos encarnar esa fuerza maravillosa ni entender el camino que nos estaba pues enseñando el Maestro Jesús, ¿sí? Que todo es un gran simbolismo del camino iniciático, ¿sí? De nada sirve recordar al Maestro cada Navidad si no entendemos que el Cristo es una fuerza que está latente dentro de nosotros y que es una realidad de instante en instante, de momento en momento, de segundo en segundo, ¿sí? Cada vez que pues nosotros nos negamos a nuestros deseos y decidimos eliminar un defecto psicológico, pues estamos recuperando esa fuerza crística que está latente dentro de nosotros, poco a poco limpiando nuestra energía interior y eliminando el yo psicológico, el ego. Poco a poco se va recuperando esa fuerza, ese poder, y se va despertando ese fuego interior, que es ese mismo Cristo, que es el que nos va a crear a nosotros mismos, porque ese Cristo es el creador, ¿sí? De ninguna manera pues puede despertar el Cristo en nuestro interior, o esa fuerza creadora, si no nos negamos a lo que la tiene atrapada, que es el ego, que es lo que contamina nuestras aguas, nuestra energía, nuestra simiente, que no nos permite pues ser conscientes, ni permite expresar como tal a nuestro ser,
Entonces, realmente tenemos que caer en cuenta de que nada sirve ese fanatismo dogmático en el que se alaba al Cristo estatua, ¿sí? En el que pues anualmente se conmemora y nuevamente se recuerda el proceso y el Maestro Jesús y el Cristo, y se considera de que ya, porque Él vino, pues estamos salvos, ¿sí? De que Él decía que él era el Cordero que quita los pecados del mundo, y considerar que no, ya nosotros estamos limpios, quedamos reseteados, que ya, pues mejor dicho, estamos libres de pecado, es totalmente equivocado, ¿sí? Él era el Cordero, pues, que quita los pecados de su propio mundo. A eso me refería hace un momento. De su propio mundo interior. ¿Por qué? Porque si nosotros encarnamos esa fuerza crística, Él es el que va a, a limpiar pues nuestro interior. Él es el que va a hacer nuestra propia obra, esa fuerza crística que es una parte de nuestro ser, ¿sí? Pero Él, cuando decía esas palabras, esas sabias palabras, hablaba de su propio mundo interior, pero lamentablemente pues todo se quedó hacia afuera, todo se quedó muy literal y no se comprendía lo que el Maestro Jesús pues estaba enseñando, ¿sí? Si nosotros vemos, el fuego tiene mucho poder. Acá físicamente pues vemos que el fuego tiene la capacidad de crear y destruir. Si usted le prende fuego a una mesa, esa mesa se convierte en otra cosa, ¿sí? En cenizas o llega a otro estado. Es decir, el fuego puede, tiene la capacidad de transformar las cosas. Si usted va e incendia una casa, pues esa casa se va a convertir en una cosa completamente diferente, en calor, en luz, en fuego, y a la final pues se transforma en otra cosa, ¿cierto? Tiene la capacidad de destruir y crear, ¿sí? Digamos, si acá físicamente lo hablamos desde el punto de vista elemental, el fuego puede crear, ¿sí? Si tomamos cierto metal y otro metal, podemos fundirlo con el fuego y crear un nuevo elemento, un nuevo metal, como lo es el bronce, que es la aleación de otros dos metales, y así sucesivamente, ¿no? O sea, podemos ver que el fuego tiene la capacidad de transformar, de unir y desintegrar átomos. Tiene ese poder. Asimismo, sucede con el fuego superior y trascendental que está latente en todos y cada uno de nosotros y en el universo, ¿sí? En el universo, pues, ese mismo fuego tiene la capacidad de crear y de desintegrar átomos, maneja todas las fuerzas cósmicas universales, tiene la capacidad de crear universos y mundos enteros, como la capacidad de destruirlos, ¿sí? El origen de todo realmente es el fuego. Es el fuego que es el que crea, el fuego que palpita en el interior y en el fondo de toda la existencia y de toda la creación. ¿Sí? Ese fuego tiene la capacidad de crear y destruir universos, es ese fuego superior del cual estamos hablando, ese fuego crístico creador, ¿sí? Si nosotros pues lo reflexionamos desde el punto de vista, por ejemplo, acá más micro, nosotros, y en todo está latente ese fuego viviente y filosofal, que es lo que crea, que es lo que le da la vida a todo lo que palpita en el universo, ¿sí? Ya lo vimos como un ejemplo desde más elemental acá el fuego, ¿sí? Los ejemplos que di hace un momento, pero más allá de ese fuego, pero también relacionado, existe ese fuego trascendental que es ese Cristo. Como les digo, es lo que fecunda toda la materia caótica. Es lo que en el fondo da la vida a todo lo que palpita en el universo. Veámoslo con un ejemplo. Una persona, pues nosotros mismos, los seres humanos, los animalitos, cuando están vivos o estamos vivos, tenemos un calor interior, que es lo que nos da la vida, ¿sí? En el fondo es ese principio cósmico, que es ese fuego que está latente. ¿Qué pasa cuando el perrito, el animalito o la persona fallece? Esa fuerza crística o ese fuego interior ya no va a estar. Entonces el cuerpo, ya sea del animalito o de la persona, se torna frío, árido y vacío, ¿sí? Es un ejemplo pues de que realmente ese fuego es lo que da la vida. Cuando
por ejemplo, el arbolito está, eh, un árbol está pues dando sus frutos y está completamente verde y un tronco fuerte, pues ahí está latente esa fuerza. Pero vemos que cuando fallece o se seca ya queda totalmente frío, vacío, hueco, no hay vida en él. A lo que voy es a que ese fuego crístico, ese fuego interior que está latente, es lo que le da la vida a todo. Este mismo planeta, si nosotros lo observamos, su interior, en su interior hay un fuego vivo, que es lo que lo mantiene vivo, que es lo que le da la vida, y que va más allá del fuego físico, ¿sí? Sino es un fuego superior, espiritual, que es lo que sostiene la vida de toda creación, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ya por ejemplo, en un ejemplo del planeta Tierra, cuando ya el planeta Tierra o un planeta, más bien dicho, cuando ya un planeta cumple su función, cumple sus propósitos y objetivos y muere, entre comillas, ese fuego ya sale de ahí, ya se abandona ese fuego de ese planeta, de esa esfera, y queda un planeta frío e inerte, como lo es ahorita la Luna, que antiguamente era la Tierra-Luna. Era un planeta vivo, tal cual como el de nosotros, pero ya murió. Y como ya no está latente en su interior ese fuego crístico que le daba la vida, pues es un planeta frío, pequeño, sin vida, totalmente vacío, ¿sí? Es un ejemplo. Así sucede con cada uno de nosotros. Cuando morimos quedamos totalmente fríos, vacíos. Ese fuego es lo que le da el calor de vida a todo lo que palpita en el universo, ¿sí? Ese Cristo es el fuego del fuego, es la llama de la llama, la asignatura astral del fuego, es un fuego superior, ¿sí? Es una fuerza superior latente en todos y cada uno de nosotros, pero necesitamos encarnar ese fuego, ¿sí? Porque no van a ser de la noche a la mañana y porque sí. Ese fuego es producto de un trabajo psicológico sobre sí mismos y un trabajo sobre las fuerzas sexuales, ¿sí? Sobre la energía creadora sexual. Del agua nace el fuego, ¿sí? ¿Sí? De esa agua, de nuestras aguas seminales, va a nacer en algún punto, producto del trabajo interior, el fuego sagrado y luego el fuego kundalini, que es el que nos va a crear a nosotros mismos, ¿sí? Ese fuego devorador que es capaz de crear, de unir y separar átomos. Entonces es así, vale comprender realmente lo que es ese fuego, ¿sí? Realmente ese fuego pues es lo más poderoso y es lo que está latente en el trasfondo de toda la creación. Espero pues que se vaya entendiendo un poco esto, que realmente cuando un maestro lo encarna es porque hizo un trabajo muy fuerte sobre sí mismo hasta que logró encarnar esa fuerza, y es allí donde ya el maestro o el iniciado obtiene todos sus poderes, distintas facultades y fuerzas, e incluso el poder en el verbo, el poder creador, ¿sí? Que está latente en todos y cada uno de nosotros. Y los maestros que vinieron pues a lo largo de la historia vinieron a enseñarnos el camino, vinieron a enseñarnos cómo era el proceso iniciático pues para llegar a despertar a encarnar ese Cristo interior, ese Cristo individual, ¿sí? Todos los procesos que vinieron a mostrar y que incluso el mismo Maestro Jesús vivió acá en carne propia, era para que la conciencia, en algún punto, cuando alguna persona estuviese despertando, reconociera el camino y todo el proceso que debía vivirse para llegar a convertirse en un hombre verdadero, en un maestro, en un autorrealizado y tener pues como tal la iluminación, ¿sí? Entonces vuelvo y repito, todos y cada uno de los maestros que han surgido a lo largo de la historia encarnaron su propio Cristo individual. Pero esto puede llegar a chocarle a muchas personas. Por eso yo les decía que en un principio pues había que abrir nuestra mente. Porque lamentablemente los dogmas, las religiones nos han hecho creer algo pues muy diferente y muy superficial, y pues realmente nos han hecho creer que esto del Cristo es algo exclusivo del Maestro Jesús, pero no es así. ¿Listo? Entonces pues bueno,
Si nosotros vemos pues la vida y obra del Maestro Jesús, eh, el Maestro Jesús pues es un gran ser, un ser muy poderoso, que tiene una jerarquía pues bastante grande, y vino y representó pues todo el proceso iniciático acá en carne propia, proceso que todo el que quiera despertar su conciencia y autorrealizarse tiene que vivir sí o sí, pero muchos lo viven es internamente a nivel de la quinta dimensión. Sin embargo, puede todo llegar a sentirse y a vivirse como si fuera en carne propia, pero ya el Maestro Jesús, por su jerarquía, vino y hizo ese drama cósmico pues físicamente, ¿sí? Todo lo que vivió el Maestro Jesús es una representación simbólica del camino hacia el Padre, hacia la autorrealización íntima del ser, todos los procesos, ¿sí? Las dificultades, las tentaciones, ¿sí? Su proceso de crucifixión, muerte y resurrección, es porque el Cristo tiene que nacer, morir y resucitar también dentro de nosotros. Ese Cristo, esa fuerza cuando se encarna, ¿sí? Que es el Cristo, es el Hijo del Hombre, ¿sí? Tiene muchas labores y muchas tareas, y también se dice que tiene un poder tremendísimo, que es capaz de echarse al hombro grandes trabajos, porque tiene una gran fuerza y determinación, ¿sí? Para realizar y terminar la obra de la autorrealización. Entonces todo esto que se vivió realmente es un drama cósmico que los mismos Elohim trajeron a la tierra, y el Maestro Jesús venía a representarlo, ¿sí? Todo estaba precisamente puesto en su lugar porque todo simbolizaba algo muy puntual y específico. Y en este punto ahora pues quiero decirles que hubo un proceso en donde a él le colgaron en la cruz, ya cuando lo crucificaron, colocaron sobre él un letrero con las iniciales INRI, INRI, que lamentablemente y equivocadamente fue tergiversado, y se nos ha dicho durante mucho tiempo que significaba Jesús, el rey de los judíos, ¿sí? Bueno, se inventaron un significado ahí que realmente en el fondo no tiene nada que ver con la realidad y con lo que simboliza realmente eso, ¿sí? En la cruz del mártir del Calvario está definido el misterio del Cristo con una sola palabra, de 4 letras, INRI, que lo que significa es ignis natura renovatur integram. Es es en latín, ¿sí? Y lo que significa ignis significa fuego, natura es naturaleza, renovatur es renovación, ¿sí? Lo que significaba en el fondo esa inscripción era de que el fuego renueva incesantemente la naturaleza, símbolo de que él ya era el Cristo, que ya ese maestro era el Cristo, había encarnado su Cristo interior y renovó toda su naturaleza interior. ¿Sí? Ese fuego tiene la capacidad de crear y renovar pues al ser humano, transformarlo en un ser completamente superior y diferente. Bien, eso era lo que significaba. Lamentablemente los fanáticos, el fanatismo, la gente pues ignorancia, producto de la inconsciencia, nos ha hecho creer de que eso significaba que era el rey de los judíos, pero no tiene una cosa que ver con la otra, en lo absoluto, es algo completamente equivocado y que tenía su razón de ser y su verdadero significado. Bien, por eso le colocaron al Maestro Jesús eso, símbolo de que ya él era el Cristo. ¿Sí? Ahora, ese fuego interior, el advenimiento del Cristo en el corazón del hombre es el evento más importante, es a lo mayor que podemos aspirar nosotros los seres humanos, a despertar y a encarnar ese fuego crístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese fuego crístico, esa fuerza, ese Cristo interior que todos podemos desarrollar individualmente, transforma el corazón del hombre, nos transforma radicalmente, ¿sí? Porque ese Cristo pues tiene unas labores, unos trabajos muy definidos, pues que lo va a conducir a uno a terminar la obra, a terminar pues como tal la autorrealización íntima del ser. Entonces el advenimiento del Cristo,
Cuando nace el Cristo, pues es el evento más importante al que podemos aspirar cualquiera de nosotros, los seres humanos. Pero para que nazca el Cristo, pues tenemos que hacer un trabajo interior bastante grande. Si no van a ser de la noche a la mañana y producto de golpes de pecho, no. Producto a hechos reales y concretos sobre sí mismos. Entonces, el Cristo es el logo solar. Es una unidad múltiple perfecta, hablando del Cristo universal, ¿sí? Cristo es la vida que palpita en el universo entero. Necesitamos pues dejar esto en claro. Es una fuerza que le da la vida a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que siempre será. Realmente es así. Es una fuerza cósmica universal, latente en todos y cada uno de nosotros, que necesitamos encarnar, y latente en la aurora de toda creación. ¿Sí? A lo largo de la historia han habido muchos maestros que han llegado a encarnar este Cristo. ¿Sí? Han llegado a encarnar y a convertirse en dioses y en seres completamente superiores, iluminados por esa misma fuerza crística que encarnaron. Vuelvo y les digo, no es una exclusividad del Maestro Jesús. Todos y los distintos maestros de la historia, antiguos filósofos, ¿sí? Como Platón, Aristóteles, los distintos dioses nórdicos, griegos, ¿sí? Y demás dioses de la historia, chinos, Buda en la India, Krishna, bueno, todos ellos lograron encarnar a su propio Cristo individual, y todos, absolutamente todos y cada uno de ellos vivieron el mismo proceso que el Maestro Jesús vino a representar aquí en carne y hueso. Solo que, bueno, muchos maestros, muchos seres viven ese proceso, como yo les venía diciendo hace un rato, internamente. Lo viven a nivel astral, en la quinta dimensión, pero que se dice, que se siente como si fuera en carne propia, en carne viva. Todos los azotes, los momentos en que le tocó llevar la cruz, todo el sufrimiento, las penurias, tentaciones, todo el proceso que se representó físicamente por el Maestro Jesús, ¿sí? Lo viven los distintos iniciados, pero a nivel interior, internamente, pero que se llega a sentir muy real, como si fuera en carne viva. Ahora, hubo otros maestros que también, Cristos han habido antes del Maestro Jesús y después del Maestro Jesús también, ¿sí? Porque, como vuelvo y les digo, es una fuerza que los que se estaban autorrealizando encarnaron y lograron encarnar. Ahora, ¿por qué el Maestro Jesús representó esa obra y ese drama cósmico físicamente? Porque él necesitaba dejar grabado en la conciencia de todos los seres humanos el proceso iniciático, ¿sí? El proceso que tenía que vivir aquel que quiere autorrealizarse y que encarna al Cristo. No es un proceso exclusivo de él. Incluso en antiguas razas existió también un Cristo de esa jerarquía que tuvo que vivir y representar esa obra, ese drama cósmico físicamente, y fue el Manu Vaisvata, ¿sí? Manu Vaisvata, pues un ser de la misma jerarquía, hubo de representar la misma obra que el Maestro Jesús representó aquí físicamente, también con el mismo objetivo: dejar en la conciencia del ser humano grabado todo el proceso iniciático hacia la autorrealización íntima del ser. Y como les venía diciendo, todos y cada uno de los que quieren o aspiran a la autorrealización tienen que vivir esos mismos procesos de esos grandes maestros, pero también pues por cuestiones de jerarquía se viven internamente. Dependiendo de la jerarquía del ser, se vive internamente o externamente, ¿listo? ¿Sí? Entonces pues es así, es una realidad. Realmente a los dogmáticos esto les puede espantar, a los fanáticos les puede parecer pues, de que estamos inventando, que estamos hablando mentiras, pero realmente así es. Y todos y cada uno de los maestros ha vivido ese mismo proceso, ya sea internamente o externamente, pero precisamente es así. El camino pues se dejó representado, ese drama cósmico con sus 4 evangelios,
que incluso dejó pues el Maestro Jesús, todo era una obra de representación, todo fue fríamente calculado con el objetivo de que el ser humano en algún punto reconociera cuál es el camino a trasegar para llegar a la autorrealización íntima del ser. Bien, ahora tratar de descubrir la naturaleza del fuego y la esencia del fuego es tratar de descubrir a Dios, ¿sí? Realmente, vuelvo y les digo, ese fuego, esa fuerza o ese fuego representaba a Dios, ¿sí? Y tratar de descubrir su esencia es tratar de descubrir a Dios. Siempre si nosotros vemos los libros sagrados, nos hablaban de que Dios siempre se presentaba como un ser de jaspe, así fulguroso, flameante, ígneo, de apariencia ígnea, es decir, flamígera, ¿sí? Si ustedes lo ven a lo largo de las distintas de los distintos procesos de los maestros como Moisés, ¿sí? Dios se le presentaba siempre como un Dios de fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente es la representación de esa fuerza crística, es el ser de cada uno de nosotros que tenemos que encarnar, ¿sí? Esa apariencia ígnea, por ejemplo, si nosotros vemos en la zarza ardiente cuando se presentó pues a Moisés, pues si lo recordamos, los que vimos de pronto las representaciones de las películas o de pronto en algún punto lo supimos por las religiones o porque leemos los libros sagrados, la Biblia, ¿sí? Pues veíamos que se le presentaba siempre como Dios se le presentaba como un fuego viviente, como un fuego vivo, trascendental. Incluso vemos que en la zarza ardiente, la zarza no era consumida por el fuego. ¿Por qué? Porque es un fuego superior, es un fuego diferente, un fuego superior que lo que representaba ahí era al ser del mismo Moisés, ¿sí? Lo representaba como fuego, ¿sí? Símbolo de que ese es el Cristo interior, de esa fuerza latente en la energía de cada uno de nosotros, ¿sí? En el incendio del Sinaí, a raíz del otorgamiento de los decálogos, de los 10 mandamientos, también pues se representaba a Dios como fuego, ¿sí? Y nosotros nos preguntaríamos, bueno, ¿por qué Dios? Si en algún punto nos lo preguntamos, ¿no? Porque uno llega y se pregunta, bueno, y sí, ¿por qué Dios se representa como fuego? ¿Sí? ¿Por qué se le presentaba a Moisés en la zarza ardiente como fuego? Porque es una fuerza cósmica superior que él mismo pudo encarnar, ¿sí? Esas son las dos manifestaciones por las que Dios apareció a Moisés. Es bajo la figura de un ser de jaspe sardónico de color de llama, sentado en un tronco incandescente y fulgurante. Incluso San Juan describe al dueño del universo, a Dios, como eso, como un ser incandescente, fulgurante, un Dios de fuego, ¿sí? Realmente así pues se representaba Dios, o se representa, se manifestaba, porque ese fuego precisamente es un fuego superior, ese es el Cristo que logró encarnar cada uno de los maestros que lo lograron, en este caso el maestro Moisés, ¿sí? Cuando tuvo que rescatar a los israelitas y que el faraón pues ordenó a los guerreros egipcios a matar a los israelitas, que se presentaba como columnas de fuego que los salvaban de las garras del faraón. Bueno, ese es el ser de Moisés, ¿sí? Y siempre tuvo esa representación de fuego, porque ese fuego, esa apariencia ígnea, representa a lo que eso es lo que es el Cristo. Es un fuego superior y trascendental, capaz de crear y destruir mundos, universos, y capaz de crearnos a nosotros mismos. Es una fuerza latente dentro de nosotros. Nuestro Dios es un fuego devorador, describía San Pablo en su epístola de los Hebreos, ¿sí? Ya desde ese entonces pues se dejaba ese simbolismo de que pues Dios, en el fondo Dios era fuego, ¿sí? Pero un fuego superior y trascendental. Entonces, hablemos un poco más del Cristo individual.
vuelvo y les digo, el Cristo individual es algo que está latente dentro de todos y cada uno de nosotros, de instante en instante, de momento en momento, ¿sí? Realmente está dentro de nosotros esa fuerza crística, y que en base a un trabajo bastante grande y de mucho esfuerzo, en algún momento podremos llegar a encarnar esa fuerza, y debemos llegar a encarnarla si es que realmente pretendemos la iluminación o la autorrealización íntima de nuestro ser. En Egipto, el dios Osiris representaba a ese fuego, a ese Cristo, ¿sí? Krishna fue el Cristo, pues, en otro lugar. El Maestro Jesús también fue el Cristo. Buda, incluso la palabra Buda significa el iluminado, el que se iluminó. Entonces él también creó o encarnó su propio Cristo interior. Mahoma, ¿sí? Juana de Arco. En México era la serpiente emplumada, que era Quetzalcóatl, ¿sí? En los antiguos mayas. Y así sucesivamente, a lo largo del planeta, nacieron muchos seres, que incluso muchos vivían o representaban muy similar la vida como la del Maestro Jesús, y es porque todos tienen que vivir los mismos procesos y hacer los mismos trabajos, pues, para llegar a la autorrealización íntima del ser. Entonces, hablando del Cristo individual, pues nosotros vamos a ver que para llegar a encarnar al Hijo del Hombre, pues primero tenemos que convertirnos en hombres. ¿Cómo nos convertimos? Para que nazca el Cristo, para que nazca esa fuerza, hay una prueba, que es la prueba del guardián, ¿sí? Que se da en el mundo astral, y se da cuando nosotros estamos terminando de crear el cuerpo mental. Cuando estamos finalizando de crear este cuerpo mental y empezando a crear el cuerpo causal o de la voluntad, aquí, en este punto, terminando de crear aquí, como lo pueden ver gráficamente, se suelta una prueba, que es la prueba de la elección de los caminos, ¿sí? O sea, es decir, nosotros, en base a trabajos psicológicos, eliminación de defectos psicológicos y a la transmutación a través de la magia sexual, de la transmutación sexual, pues se van a ir creando y regenerando los cuerpos, ¿sí? Se va creando el cuerpo físico solar, el cuerpo vital solar, el cuerpo astral solar, el cuerpo mental. Cuando llegamos a este punto del cuerpo mental, cuando lo estemos creando, perdón que se me mueve acá, cuando lo estemos finalizando el cuerpo mental, y ya finalizando el cuerpo mental y comenzando el causal, se viene una prueba, que es la prueba de la elección de los caminos, que pues, es esta diapositiva, bueno, que se abre, se dice que aparece un ángel, un ser, un Dios, y te dice que, pues, que hasta ahí lo has hecho muy bien, que has logrado esto, esto y esto, ¿sí? Pero que ahora tiene que escoger entre un camino estrecho y difícil, completamente tormentoso, pedregoso, pero que lo conduce al Padre, o una autopista maravillosa, tranquila, relajada, sin ningún problema, ¿sí? ¿Qué pasa? Para que nazca el Cristo y para poder completar la obra y la autorrealización del ser, tenemos que tomar el camino directo. Ahí se da esa prueba en la que nosotros tenemos que decidir. Ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a nuestro ser, a nuestro Padre, que sea Él quien elija. Por eso debemos incluso suplicarle a nuestro ser que sea Él quien tome las decisiones, quien elija lo que debemos de hacer a lo largo, pues, de los sucesos y eventos de la vida que vayamos teniendo en este camino del despertar. Siempre pedirle al ser, al Padre, que sea Él quien nos guíe, quien decida, quien elija el camino correcto, ¿sí? Si en ese punto no le decimos, Padre mío, sé tú quien elija el camino directo, quien elija el camino, muchos se van por el nirvana, ¿sí? ¿Por qué? Por miedo a los trabajos. De aquí para allá, por el camino directo, se empieza lo que es la segunda montaña del trabajo interior, ¿sí? Simbólicamente, pues esa segunda montaña es cuando se da esa prueba. Y si la persona no se acobarda porque ve que por este camino directo
va a haber mucho dolor, va a ver todo lo que va a padecer, todo lo que va a sufrir, todo lo que va a tener que pagar, todo lo que va a tener que vivir, pues la persona se puede asustar y dice, y el ego lo hace tomar la decisión de irse por el camino del nirvana. ¿Qué pasa? La persona que toma el camino del nirvana no va a lograr autorrealizarse porque no elimina los yoes causa. En la segunda montaña, cuando se toma el camino directo y nace el Cristo es el encargado de eliminar a los yoes causa, ¿sí? En la segunda montaña. Pero si la persona, al estar en esa prueba, se acobarda y se deja ganar del ego, porque el ego ahí pues lo va a hacer dudar, lo va a hacer tener miedo, temor de las dificultades del camino directo, y si fracasa y escoge el camino del nirvana, no va a lograr terminar su obra, no se va a autorrealizar porque aún va a tener dentro de él vivos las causas del error, los defectos capitales. Entonces, para que nazca el Cristo se tiene que tomar el camino directo. Va a llegar esa prueba, como les digo, se da en este punto, vuelvo y les muestro, cuando se crea el cuerpo mental, cuando se está terminando de crear y cuando se empieza a crear el cuerpo causal, se da esa prueba. Y se toma el camino directo y se sube hasta el Padre, ¿sí? O el nirvana, que es lo que nos lleva al fracaso, no nos permite terminar la obra porque queda todavía un trayecto hasta aquí, ¿sí? Un trayecto hasta este punto. Pues hacer el trabajo de la primera montaña consiste en crear estos primeros cuerpos, regenerar el cuerpo físico, el vital, crear el cuerpo astral, mental y causal solar, tomar el camino directo, ¿sí? Tomar el camino directo, esa es la primera montaña. Cuando se toma el camino directo se inicia la segunda montaña y el alma humana sube a conectarse y a fusionarse con el alma divina, o sea, ya quedamos acá conectados con los centros superiores de la máquina humana, que es allí donde está nuestro ser, nuestra conciencia, nuestro Padre, y es allí donde adquirimos el grado de hombres. Ahorita no somos hombres, ser hombre, por eso el Maestro Jesús decía que Él era el Hijo del Hombre, ¿sí? Ya hablando como el Cristo decía que pues Él era el Hijo del Hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero se tiene que crear al hombre, tanto machos y hembras, hombres y mujeres, ¿sí? Tenemos que hacer este trabajo y cuando lleguemos a este punto, que nos conectemos acá, pues tomemos el camino directo, terminemos estos cuerpos y tomemos el camino directo y lleguemos a conectarnos con estas glándulas superiores, con estos centros superiores, ya conseguimos el estado de hombres y producto de ello van a ser el Hijo del Hombre, que es el Cristo, que es el que termina el trabajo, ¿sí? Ahí está. Espero pues vaya quedando un poco claro. Si no nos hacemos previamente hombres, no es posible que nazca el Hijo del Hombre, ¿sí? Por eso decía el Maestro Jesús eso, ¿sí? Que Él era el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ya había hecho la primera montaña, había tomado el camino directo y había nacido su propio Cristo interior. Ese Cristo interior es un niño de oro que va a nacer en los mundos internos, que tiene mucho poder, mucha fuerza, y es el que va a llevar a uno a concretar y a terminar este trabajo de la segunda montaña, que sean muchos procesos en donde se eliminan los yoes causa, etcétera, etcétera. Bien, el Cristo íntimo, pues bueno, está latente en nuestra semilla creadora sexual. Ahí está, en potencia. Necesitamos rescatarlo y recuperarlo de las aguas, ¿sí? Pero eso primero se hace recuperando el fuego, recuperando como tal, pues llegando como tal a la castidad. Bien, hay que rescatar la energía y llegar a la castidad para empezar a trabajar con un fuego que tarde o temprano nos va a llevar a crear o a crearnos a nosotros mismos hasta el grado de hombres y a que nazca ese Hijo del Hombre que es el Cristo. La tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es luz. Cada vez que nos negamos a un deseo, cada vez que nos negamos a un defecto psicológico, estamos triunfando sobre nuestras propias tinieblas, adueñándonos de ese fuego, de esa fuerza crística que está en potencia. La vamos unificando, la vamos recuperando, ¿sí? Y pues nosotros vemos que el Maestro Jesús pasaba por muchas tentaciones, por muchos trabajos difíciles, ¿sí?
pero si quería terminar su obra, pues tenía que triunfar sobre las tentaciones, ¿sí? Se habla de que el iniciado debe aprender a vivir peligrosamente, porque así está escrito de que este camino es el filo de la navaja, es conocido como el filo de la navaja, porque es un trabajo difícil, que tiene que ir uno derechizo, derecho, que si medio se tuerce, pues se sale del camino y pierde todo lo que hizo, ¿sí? Es un trabajo pues realmente que es difícil, pero que no es imposible. Ustedes pueden recordar que el Maestro Jesús tuvo grandes momentos de padecimientos, de dolor, de sufrimiento, de tentaciones del mismo Satán interior, todo proceso de su propio trabajo interior, pero que iba a vivir un mártir, un calvario, para poder autorrealizarse, para poder iluminarse. Así está escrito, y el iniciado va a tener que vivir esto y va a tener que aprender a vivir peligrosamente. Como les venía diciendo, ese Cristo íntimo pues surge interiormente del trabajo, producto de un trabajo sobre sí mismos, un trabajo pues con la Madre Divina en la muerte psicológica, y producto también de la transmutación de las fuerzas sexuales. Tarde o temprano nos hace despertar ese fuego sagrado, ese Cristo interior, ese fuego interior, ¿sí? Obviamente el Cristo el Cristo interior solo adviene a nosotros en los momentos cumbres de nuestros máximos esfuerzos intencionales y padecimientos voluntarios. Se dice que pues se toma el camino directo, ¿sí? Y antes de que nazca el Cristo, el iniciado está sufriendo y viviendo cosas muy difíciles, dolorosas, que en ningún punto la persona puede llegar a decir que ya no va a ser capaz. Justo cuando cree que no es capaz, que se puso muy complicado, muy doloroso, es cuando nace ese Cristo interior. Si hace un máximo esfuerzo y continúa, es allí donde nace ese Cristo interior. Bien, el advenimiento del fuego crístico es el evento más importante a nuestra propia vida. Así es, porque es a lo máximo que podemos aspirar como seres humanos, ¿sí? Y esos maestros venían a enseñarnos el camino, pero solo unos pocos lo entendieron. Solo unos pocos han sido los que han podido pues hacer su propia obra. Miren, alrededor del Maestro Jesús pues habían solo 12 discípulos, y se dice que tan solo unos cuantos de ellos lograron cristificarse también, ¿sí? San Juan el Bautista, se dice que pues incluso él ya era un Cristo cuando llegó, que tenía un papel, una labor de anunciar a que venía el otro Cristo, que era el Maestro Jesús. Sí, eran seres iluminados, conscientes, que ya habían hecho su trabajo. Pero el mismo Maestro Jesús nos lo decía: de 1000 personas que me buscan, solo uno me sigue. De miles y hasta millones de personas a las que les pudo enseñar cada maestro cuando vino a hacer su trabajo, Buda, Mahoma, Krishna, solo uno de entre miles lo seguía. Y de miles que lo seguían, solo uno practicaba. De uno que lo encontraba, de 1000 que buscaban la sabiduría, la encontraban. De 1000 que lo seguían, que practicaban, solo uno se autorrealizaba. El mismo Maestro Jesús lo decía: de 1000 que buscan, uno me encuentra; de 1000 que me encuentran, uno me sigue. O sea, de 1000 personas que encontraron el camino, uno lo practicaba. Y de 1000 que me siguen, decía el Maestro Jesús, uno es mío. Es decir, solo uno se autorrealizaba. Entonces pocos han sido los que han logrado pues hacer este trabajo. Cuando nace el Cristo íntimo, ya cuando nace esa fuerza del Cristo interior, él se hace cargo de los 5 centros inferiores, ¿sí? Del centro motor, se hace cargo de todos los procesos mentales, motores, instintivos y sexuales. Ya el Cristo íntimo llega como salvador, como un salvador interior profundo, ¿sí? Él es el que nos va a ayudar a finalizar y a terminar esa obra, porque es un niño muy poderoso que va creciendo de 7 en 7 años, ¿sí? Internamente, y que cada vez va adquiriendo más fuerza, más sabiduría y más poder, ¿sí? Ese Cristo íntimo, vuelvo y les digo, es un fuego celestial que debe nacer en nosotros, y que nace producto de un trabajo avanzado sobre sí mismos, de un trabajo psicológico y de transmutación sexual avanzado, ¿sí? El Cristo íntimo tiene muchas tareas importantes, ¿sí? Y una de ellas pues es eliminar de nuestra naturaleza
psicológica las mismas causas del error, los yoes causas o los defectos capitales, el origen del ego, ¿sí? Los demonios más grandes que dieron origen a toda nuestra oscura y negra psicología. Tiene esos grandes trabajos, ¿sí? Incluso Hércules, pues Hércules era en representación también de un Dios, de un Cristo. Hércules pues tenía que vivir muchos procesos y hacer muchas pruebas, tenía muchos procesos, muchos trabajos, y eran unos trabajos que eran los 7 trabajos de Hércules. Está representando al Cristo y los trabajos que tenía que hacer. Uno de los trabajos de Hércules era limpiar unos establos, ¿sí? Limpiar unos establos con el agua de un río. Pues es un trabajo simbólico, es terminar de eliminar los yoes causa, ¿sí? El Cristo tiene que bajar a las propias infradimensiones y resucitar, ¿sí? Es un trabajo que solo el Cristo puede hacer, y por eso es necesario que él nazca, ¿sí? Él debe eliminar los yoes causa, entre muchos otros trabajos que él debe hacer. Por eso incluso cuando nace el Cristo, el Cristo como el Maestro Jesús, ¿sí? Que vemos que nace el niño Jesús, el Cristo, nace en un establo, ¿sí? En un lugar muy pobre, todavía en una chocita, en una pesebre, ¿sí? En donde hay ciertos animales, símbolo de que cuando nace el Cristo aún existe dentro de la psicología del ser humano, aún existe el ego animal, y que solo él lo va a aniquilar. Bien, todo eso pues que se vivió, y ese drama cósmico es simbólico. Bien, no sería posible la disolución de las causas del ego mientras el Cristo íntimo no haya nacido dentro de nosotros, ¿sí? El Señor íntimo, pues ese Cristo se hace cargo de todos los procesos psicológicos, de los 5 cilindros de la máquina orgánica, todos los procesos mentales, emocionales, motores, instintivos y sexuales. Y cuando nace el Cristo individual, se suma al Cristo universal. Eso es lo que es el Cristo universal, y el Cristo individual es una fuerza latente en todos y cada uno de nosotros, que debemos encarnar, ¿sí? Y que los grandes maestros de la historia la han encarnado. Esa es la conferencia del día de hoy. Espero haya sido claro, y nos vemos en una próxima conferencia. Hasta luego. Cualquier cosa, pues en el grupo de WhatsApp van a obtener material de este tema, y de las siguientes conferencias también información. Que esté muy bien y nos vemos en un próximo tema. Realmente pues si tienen alguna duda o pregunta pueden dejarla consignada en la caja de comentarios. Hasta pronto.